Hola, bienvenidos de vuelta a Mark Books. Yo soy Mark Bejar, lector, escritor y amante de la fantasía y el café y sobre todo de los libros. Y hoy tenemos una nueva reseña que creo que es una reseña peculiar. Aquí lo tengo, por eso estoy viendo hacia abajo. Es una cosa peculiar este libro porque digamos que es una especie de crossover entre dos diferentes mundos, dos personajes icónicos de la literatura de misterio y que vamos a analizar y vamos a opinar porque a mí me gusta mucho este género, me gustan mucho las novelas de Sherlock Holmes, me gusta mucho Maurice Leblanc, que es el del autor que vamos a hablar hoy, me gusta mucho Agatha Christie. Entonces este libro es una propuesta muy interesante para todas las personas que nos encanta este género, que creo que son muchísimas, es uno de los géneros que más se vende. Pero bueno, para ya no hacerles el cuento largo, este sería el libro: Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Obviamente el parentesco con Sherlock Holmes es más que evidente, ¿no? Pero resulta que este libro salió mientras todavía era publicado Sherlock, o sea, Maurice Leblanc y Sir Arthur Conan Doyle coexistieron en algún punto. Maurice Leblanc es un escritor de París, Sir Arthur Conan Doyle es de Inglaterra. Aquí Maurice Leblanc hizo un crossover entre su personaje Arsène Lupin, que es que sería una especie de ladrón, del que ya hablaremos más a detalle dentro de poquito, y quiso incluir a Sherlock Holmes, pero como no tenía la autorización para hacerlo, pues le cambió el nombre, o sea, ni siquiera le cambió el nombre, nada más invirtió las letras, entonces ahora es Sherlock Holmes, que vendría siendo el mismo personaje. Y de hecho también aparece su compañero John Watson, que aquí se llama Wilson, en vez de Watson es Wilson. Vienen a ser los mismos personajes, pero me parece una técnica muy interesante, muy curiosa de cómo esta persona logró salir de los derechos de autor para hacer su propia obra, para hacer su crossover que muchas personas querían en ese entonces, porque estos dos personajes fueron muy amados en esa época y todavía lo son, todavía son muy reconocidos. Creo que diría que Sherlock Holmes es más popular que Arsène Lupin. Arsène Lupin empezó a tener un poco más de popularidad por la serie de Netflix, que no es precisamente una adaptación de los libros, pero igual he escuchado que está buena. Sí toma una parte importante de inspiración de estos libros, ¿no? Me tomo un poco de té. Es que hace calor. Pero el punto es que estos dos personajes pues están dirigidos al mismo tipo de público, que serían personas que les encanta el misterio y los crímenes, y especialmente aquí pues tenemos a dos personajes que son muy representativos de esto. Arsène Lupin sería como el equivalente a Sherlock Holmes, pero en lugar de resolver los crímenes, él es quien los comete, pero los hace de una manera muy ingeniosa, muy inteligente, y funciona en algunas ocasiones como un antihéroe, porque no es precisamente un villano, o sea, no es una persona que cometa crímenes muy intensos, o sea, tampoco es de cometer asesinatos y cosas por el estilo, sino nada más robar objetos preciosos, joyas a personas ricas de París, Inglaterra y demás. Y Sherlock Holmes, por otro lado, pues ya conocemos a este detective, que es un detective súper brillante, que resuelve casos que a la policía le tomaría meses enteros en unas cuantas semanas. Y aquí tendríamos pues a estos dos personajes coexistiendo en una misma historia, que de nuevo, vendría siendo Sherlock Holmes, pero pues para mí es lo mismo, al menos hasta cierto punto. Para comenzar ya a indagar más en la obra, debo de mencionar que Sherlock o Herlock está súper nerfeado, o sea, creo que está nerfeado por el bien de la trama, porque si no esto se resolvería súper fácil. Lo que sucede en la trama es bastante sencillo: Lupin se roba unas joyas importantes, la policía no puede dar con él porque parece que simplemente desaparece de las escenas del crimen sin dejar ningún tipo de rastro, entonces por eso llaman a Sherlock Holmes o Sherlock Holmes, es lo mismo, quien con sus habilidades detectivescas y junto a su compañero Wilson o Watson, como le quieran llamar, pues va a ir a resolver estos casos, con el objetivo de atrapar a Arsène Lupin. He de decir que la relación entre estos dos es bastante genial, se siente muy genuina y tal cual es como ver a dos genios del misterio, de los crímenes, de la deducción y del ingenio coexistir como realmente lo harían en la vida real. O sea, las pláticas son muy interesantes, los diálogos están muy bien desarrollados. Quizá en ocasiones se llega a sentir que Arsène Lupin hace un poco de parodia de Sherlock, incluso un poquito más de Watson, poniéndolo como una persona medio enclenque que no aporta nada, pero fuera de eso se siente bastante genuino, se siente muy natural. Y es algo que creo que si eres fan de alguno de estos dos personajes vas a disfrutar muchísimo. A mí me encantó porque a mí me encanta Sherlock. De hecho, aquí tengo los libros de la colección que están saliendo, no aparecen. Denme un momento y se los muestro, porque el que quiero leer ahorita es el del Sabueso de los Baskerville, que estoy leyendo todos los libros de Sherlock. Creo que ya lo había leído, pero hace muchísimo tiempo, no me acuerdo de nada. Entonces pues tocará releerlo en esta edición preciosa. Pero también me gusta Arsène Lupin, que vendría siendo el segundo libro. Me faltó mencionar eso, una disculpa. Pero este sería el segundo libro dentro de la serie, dentro del canon de Arsène Lupin. El primero sería Arsène Lupin, Caballero Ladrón, o simplemente conocido como Arsène Lupin. Y este sería el segundo. Es curioso porque en el primer libro, al final del primer libro, aparece Sherlock Holmes, aparece Sherlock Holmes, o sea,
Ya saben, el mismo personaje, diferente nombre. Aparece este personaje, este detective, al final durante uno de los casos de Lupin. Y tienen ahí un choque, ¿no? Ya saben, se miran y dicen, este tipo es inteligente, saben un rival en la otra persona. Y eso es algo que aquí se desarrolla de una forma increíble. Y además es muy entretenido. Quizá carece de profundidad, o sea, creo que las novelas de misterio tienden a caer un poco en lo simple. O sea, si ustedes miran esto, pueden ver que tiene bastantes diálogos, o sea, hay una página entera de diálogos por aquí, pero no diría que esto es algo necesariamente malo. Esto hace que la historia sea muy fluida, que puedas mantenerte al tanto de lo que está sucediendo sin que te confundas en nada, y también le da un poco de aire teatral a los personajes, porque ya sabemos que estos dos pues son como personajes de teatro, son muy teatrales. Entonces eso le viene súper bien al libro. Debo de decir que este editorial como que me decepcionó un poquito. No me acuerdo si en el primer libro tenía los mismos errores, pero sí, esta edición en específico, que sería Roca Bolsillo Ficción, es un libro de bolsillo, creo que pertenece a Penguin Random House, pero tiene algunos errores que a veces sí hace que se tropiece un poquito la historia, como que en ocasiones el diálogo está mezclado con el texto y se llega a confundir un poquito. Entonces no recomiendo tanto esta edición, por más bonita que esté, creo que hay ediciones mejores. Ahorita me parece que están sacando unas nuevas con nuevas portadas y un poquito más grandes, porque esta pues está chiquita, ¿no? Creo que este libro es un poquito más grande que, bueno, quizá por la cubierta, pero pues es chiquito, es un libro de bolsillo. A mí me gusta comprar los libros de bolsillo porque pues se me hacen fáciles de transportar y yo no salgo a la calle sin un libro, entonces esto se me hace súper cómodo. Pero si ustedes quieren tener una lectura mucho más fluida y que no esté un poco tropezada por la edición, pues sí recomiendo buscar otra, porque esta no tiene el estándar de calidad que debería de tener, en mi opinión. Pero fuera de eso, el producto, o sea, la historia como tal, es muy buena. Podría decirse que consiste de 2 enfrentamientos divididos en 2 partes, o sea, cada parte corresponde a un enfrentamiento distinto. En cada uno, Sherlock va a tener que atrapar a Lupin. Y algo interesante es que la trama está más enfocada en Sherlock y su compañero Watson o Wilson. O sea, tenemos más partes de ellos interactuando como personajes de las que teníamos en el primer libro con Lupin. Que eso es algo que a mí me gustó mucho, pero creo que le faltó un poquito más de Arsène Lupin dentro de estas partes, entender cómo era su relación con ciertos personajes, cómo era su forma de pensar. Eso le faltó un poquito, al menos en mi opinión, al menos en lo que a mí me gusta, pues me habría gustado meterme más en la mente de Lupin que en la de Sherlock. Y como decía, Sherlock está muy nerfeado, porque sí hay cosas que en los libros de Sherlock suele hacer. Por ejemplo, algo muy característico es que te mira y ya sabe dónde estuviste, qué hiciste. Ya saben, es un genio y la mente le gira rapidísimo. Aquí creo que es un poquito más torpe, pero aún sigue teniendo ese aire de Sherlock Holmes que tienen las novelas de Sir Arthur Conan Doyle. Entonces me parece que está muy bien adaptado, hasta cierto punto al menos. Es una novela que vas a disfrutar mucho. También la recomiendo muchísimo si te interesa adentrarte en alguno de estos dos personajes. O sea, no te tienes que leer nada de Arsène Lupin para entenderlo, y tampoco te tienes que leer nada de Sherlock, que aquí la verdad no se menciona casi nada de lo que sucede en las novelas de Conan Doyle. Entonces es muy bueno para conocer estos dos personajes en un solo libro. También el primer libro, la primera parte de Arsène Lupin, pues no es precisamente una continuación, porque el primer libro son más relatos cortos del personaje, pero eso es algo que también me gustó mucho del segundo libro, que ya se siente como una historia más sólida y mucho más compleja, al menos hasta cierto punto, porque ya dije que pues estas novelas son muy simples de leer, entonces no esperen una complejidad así de obra maestra genial, o sea, que te deje volando la cabeza. No, es una complejidad pues narrativa, de cómo la historia comienza a parecerse más a una novela y no tanto a una colección de cuentos. Y bueno, como calificación final yo le doy un 7 de 10, ideal para los fanáticos del misterio, para los fanáticos de Sherlock Holmes y también para los de Arsène Lupin. Después de este sigue La aguja hueca, que también tengo pensado leer, quizá no ahorita, quizá no estos meses, pero pues en algún momento se podrá. Así que bueno, cuéntenme si han leído este libro, qué les pareció, si han leído a Arsène Lupin, si han leído a Sherlock Holmes, si han leído a estos dos autores, pues dejen sus comentarios aquí abajito. Quizá ya está de más que se los diga, pero pues ahí también les voy a dejar mi historia, que sería Temporada de Sombras, que quizás suene muy conveniente, pero pues sí tomo parte de inspiración, más que nada de Sherlock Holmes, para escribir a los personajes. Me gusta mucho el estilo de personaje teatral, entonces posiblemente también la van a disfrutar si les gustan estas obras. Y bueno, ya no tengo nada más que decir, espero que les haya gustado muchísimo este video, esta reseña. No olviden suscribirse y dejar un like, y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.